a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, el número 12, compañero, ¿cómo están? Espectacular, un episodio más, como decía, el 12, pasa rápido en la semana, ¿será? Espectacular cómo estamos avanzando y hoy otra vez un tema interesantísimo. Sí, como siempre digo, me siento súper bendecido de compartir de vuelta con ustedes otro episodio más. Y hoy vamos a hablar, como dijiste, Pedro, un tema súper interesante sobre lo que es el alto rendimiento. Y me complace presentarle y un gusto compartir contigo. Estamos con el licenciado Celso Ferreira. ¿Qué tal, Celso? ¿Cómo te va? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, profe Ever, profe Gustavo y Pedro también. Gracias por la invitación. Déjame felicitarles por obviamente el proyecto que tienen. Eso es, como le está diciendo al profe detrás de cámara, es un proyecto lindo que si bien ayuda para ir brindando más herramientas a las personas para que puedan ir entrenando de la mejor manera, como se dice. Entonces estamos acá para debatir y para compartir conocimiento, ¿verdad? Sí, justamente eso. Antes, ¿verdad?, de comenzar, mencionar a las personas, ¿verdad?, que la intención del programa justamente es eso, ¿verdad? Brindar, o sea, fomentar un estilo de vida saludable y brindar herramientas, como vos decís, para guiarles y orientarles de la mejor manera y puedan, bueno, eso, ¿verdad?, ser bien guiados y orientados. Claro, porque el fin de lo que estamos haciendo es que la gente se mueva. Por eso el nombre de movimiento y vida, ¿verdad? Que realmente cualquier actividad física que se haga, la gente sepa entender que es justamente para su bienestar. Porque mucha gente piensa que no, que por el gimnasio, que por las pesas y hacer cualquier... Por eso, si vos ya viste en nuestros episodios anteriores, vas a ver que ya hicimos sobre la caminata al aire libre, entrenamiento al aire libre, diferentes modalidades de entrenamiento que la gente empieza a conocer y realmente estamos, creo que por buen camino, porque la gente se interesa y va viendo lo que nosotros hacemos. Entonces, todo tipo de movimiento, ya sea pilates, ya sea entrenamiento funcional, ahora alto rendimiento que vamos a hablar contigo, son modalidades que realmente le van a servir a las personas para que puedan sentirse bien consigo mismos también, ¿verdad? Mejorar obviamente su salud. Bueno, y entrando ya en el tema, nosotros queremos saber exactamente, así, ya que vos sos un experto, vamos a decirle, experto, siempre que tenemos esa... Experto, apasionado, de todo un poco, ¿verdad? Siempre tenemos la necesidad de querer aprender más. Esa creo que es la mentalidad de todos los que estamos en este mundo también. Y lo que queremos saber es exactamente en qué consiste el entrenamiento, o sea, el alto rendimiento para vos y para que le explique a la gente también. Ya. Y como le comenté hace rato, yo voy a compartir mi experiencia en lo que es el alto rendimiento. Para mí, netamente, el alto rendimiento es preparar al deportista siempre para la competencia. Obviamente, hablo siempre de un peor escenario. El deportista tiene que estar de alguna u otra forma preparado para lo que es la competencia. Ya si tiene obviamente doble competencia, si tiene solamente una, que como nuestro fútbol, de repente, hablando propiamente dicho del deporte, ¿verdad? Porque si bien, como le está diciendo al profe, en otro deporte como el atletismo, tenis y demás, el alto rendimiento es un poquito más amplio, ¿verdad? Está muy acompañado de otra disciplina como la nutrición, la kinesiología, fisioterapia, también lo que es entrenamiento de pesas. Entonces, en el fútbol propiamente dicho, es preparar al deportista para la competencia y para un peor escenario. Entonces, para mí el alto rendimiento es eso. Y de repente, como siempre le digo a los chicos, que el alto rendimiento y la elite se divide obviamente en dos pilares fundamentales. El alto rendimiento es un deportista que entrena todos los días, de lunes a viernes es un deportista de alto rendimiento. Y la elite, obviamente, como siempre le digo, ustedes salen del campo y siguen siendo un deportista de elite. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a casa, me alimento bien, duermo bien. Eso es lo que diferencia del alto rendimiento y la elite a un deportista. Ese, como muchos le llaman, el cuidado invisible, ¿verdad? Totalmente. Lo que hace fuera, o sea, ya fuera del entrenamiento en sí, ¿verdad? Sí, muchos llaman el cuidado invisible eso, ¿verdad? Así mismo. Creo que es muy importante. Como le dije, de repente en otros deportes está un poquito más habituado a lo que es el cuidado invisible, justamente. ¿Por qué? Porque está siendo acompañado de un fisioterapeuta, que de repente un deportista, ya sea de natación o de atletismo, hace su primera parte en lo que es el campo
después obviamente va al gimnasio, a la tarde va a hacer fisioterapia. Entonces es un conjunto de todo para poder llegar al alto rendimiento. Eso es lo que conlleva un deportista, y yo creo que tiene que ser el camino para todos los deportes, ¿verdad? No solamente para el atletismo ni otro deporte olímpico de repente. Así mismo. La mayoría de la gente confunde lo que es el funcional con el alto rendimiento. ¿Cuál sería la diferencia? Si bien la literatura dice que el entrenamiento funcional es un método de entrenamiento que obviamente tuvo un autor que se llama Michael Boyle, que es el papá del entrenamiento funcional, ¿verdad? Él lo que hizo fue estructurar un tipo de entrenamiento que le lleve a la persona a tratar de hacer más funcional los entrenamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona de repente trate de hacer lo que hace en la vida cotidiana, tratar de hacer en el gimnasio. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente volver a lo que nosotros anteriormente hacíamos, que es lanzar, saltar, correr, trasladar. Eso es el entrenamiento funcional, como dice la literatura, ¿verdad? Y lo que es alto rendimiento, como le estaba diciendo, basado en lo que es entrenamiento funcional y el alto rendimiento, para poder sobrellevar eso y poder correlacionar el entrenamiento funcional, es adaptar al deporte. ¿Qué quiere decir eso? Que el deportista de repente tiene que saber caer, saltar, desacelerar, rotar. Entonces el entrenamiento funcional y el alto rendimiento sí van de la mano de repente si uno quiere hacer más funcional. Lo que hay que tener en cuenta siempre, qué hace el deportista para poder tener en cuenta qué tipo de entrenamiento funcional va a ser. Siempre el objetivo va a ser fundamental. Si es un deportista, obviamente tener en cuenta qué deporte hace. Si el tenis, que ellos hacen mucho lo que es rotación. Si es un futbolista, Ahí sería individualizar. obviamente el entrenamiento, analizar qué tipo de patrones biomecánicos uno hace en el deporte. Su deporte. En el deporte hay que tener en cuenta siempre los sistemas energéticos que utiliza, si obviamente corre mucho, si salta mucho, como de repente el básquet, o si no el vóley. Entonces tratar de trasladar el entrenamiento funcional a ese deporte, ¿verdad? Eso es lo que de repente correlaciona el entrenamiento funcional y el alto rendimiento. Inclusive dentro de un mismo deporte, como es el fútbol, por ejemplo, seguro que individualizas un poquito también, Sergio. ¿En qué sentido? En el sentido de que a lo mejor le trabajas un poquito diferenciado a un delantero, a un defensor, a un mediocampista, ¿o no? Totalmente. Como le estaba diciendo también al profe hace rato, tengo la oportunidad de trabajar con tecnología, entonces eso me permite a mí utilizar esa herramienta para poder individualizar más la carga. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente yo no le voy a dar un trabajo extra a un defensor como a un lateral. ¿Qué quiere decir eso? Que capaz no tenga el mismo recorrido. De que tiene que estar preparado el deportista, tiene que estar preparado, porque de repente por A o B motivo tiene que pasar en ese puesto, o de repente tiene que correr para cortar una jugada, tiene que estar preparado. Sí o sí el deportista tiene que estar preparado. Pero obviamente individualizar la carga siempre va a ser el mejor camino para que obviamente el deportista pueda tener mayor éxito, ¿verdad? Y poder estar preparado para la competencia. Sí, no, o sea que para mencionar más, podemos hablar de distintos deportes, pero hablamos más de fútbol porque es lo que más... Se relaciona Sí, más al o alto sea, rendimiento. es lo que más manejamos y lo que hay más, vamos a decir, acá. Pero para que vean más cómo dentro de un mismo deporte inclusive se individualiza un poquito también, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahora vamos a tocar un tema que es el entrenamiento de fuerza, Celso, dentro del alto rendimiento. ¿Incorporás, no incorporás? Porque ese es un tema para debatir realmente. Ya tocamos en episodios pasados, pero como vos dijiste, Gustavo, para reforzar eso, ¿verdad? La importancia del entrenamiento de fuerza dentro del alto rendimiento. Totalmente. Bueno, el entrenamiento de fuerza, si bien, como estaban mencionando hace rato, tiene varios mitos que de repente no lleva la cultura con el fútbol. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente el entrenador de antes es como que tenía miedo al entrenamiento de pesa. ¿Pero por qué eso? Porque de repente era un entrenamiento no tan funcional como justamente venimos hablando, que era para el deporte. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente no es tan bueno tratar de entrenarle a una persona que quiere bajar de peso, o a un fisioculturista como un deportista. El deportista tiene que tener obviamente una carga totalmente diferente a lo que el culturista hace. Entonces
se le tiene miedo un poquito al entrenamiento de fuerza, pero es fundamental que el deportista tenga gran condición de fuerza, que pueda obviamente estar preparado, como le dije hace rato, para la alta competencia. Y como siempre digo, yo en particular utilizo mucho el entrenamiento de fuerza como prevención de lesiones también, que de repente vamos a hablar más adelante, pero yo me enfoco más en alzar el rendimiento y a la vez obviamente prevenir el riesgo de lesión. ¿Qué quiere decir eso? Si el deportista está en muchas condiciones de poder sobrellevar altas cargas, eso quiere decir que obviamente va a estar un poquito más predispuesto para la alta competencia y obviamente estar más a disposición del entrenador. Entonces el entrenamiento de fuerza cumple un papel fundamental ahí en el deportista. Es que se nota luego por diferentes futbolistas, por la potencia que tienen al jugar, ¿verdad? Claro. Me imagino que no es que uno ya es luego potente de sí, sino que entrena también para tener esa potencia. Totalmente. Es entrenable hasta un punto de vista. Siempre hablamos también de individualizar de repente, porque si bien el ser humano hasta un punto puede obviamente ser entrenado, la ciencia obviamente del deporte ya habla sobre eso, que si bien un deportista entrena lo que es fuerza, potencia, un porcentaje puede mejorar y un porcentaje ya viene de lo que es propio del ser humano de repente. Cada uno es diferente en su contextura física, entonces eso va a limitar un poquito algunas veces, pero de que es entrenable. El entrenamiento de fuerza siempre obviamente va a llevar un papel fundamental para el deporte. O sea, ya entra la parte genética de, digamos, el tipo de fibra muscular que más predomina en esa persona. A eso te referís, ¿verdad? Totalmente. Por dar un ejemplo, si un ser humano del 100% de fibra muscular, un 20% tiene fibra rápida, ese 20% tengo que tratar de potenciar. No es que yo entrenando voy a hacer un 50% de fibra rápida y un 50% de fibra lenta, sino que potenciar ese 20% que tiene el deportista, tratar de quitar lo máximo posible para que pueda ser apto para el deporte, ¿verdad? Creo que hoy en día ya en otros países ya se manejan luego evaluando el tipo de fibra muscular que tiene una persona, digamos, y analizan para qué deporte va a ser bueno y para qué no, dependiendo de la fibra muscular que tiene. Totalmente. Entonces como que le van caminando al chico o van seleccionando, van utilizando como un colador eso. Si va a realmente ser bueno en ese deporte, como vos decís, si se va a poder potenciar eso, o va a ser bueno para otro deporte, o qué sé yo, natación, o deporte más de resistencia, dependiendo de la fibra, como vos decís, o de deporte más de fuerza, o de fuerza explosiva y demás. Sí, así mismo. Como hace rato estábamos diciendo, la tecnología ayuda muchísimo a eso y en otros países se utiliza mucho más. De repente se analiza ya qué tipo de fibras musculares, como bien estaba diciendo, para qué deporte es bueno el chico, y eso obviamente ayuda con el tema de los tiempos, ¿verdad? Sabemos que en el deporte el tiempo es fundamental, entonces por así decirlo, para no estar perdiendo el tiempo en otro deporte que de repente no va a explotar su máximo potencial, entonces enfocarle y obviamente ir direccionándole ya hacia qué deporte va a ser bueno ahora. Así mismo. Y para que entendamos mejor, ¿qué vos tenés en cuenta para un futbolista en alto rendimiento, qué tipo de trabajo les das? Y hay que tener en cuenta algo siempre, el deportista siempre, como bien estábamos diciendo, está expuesto a muchos tipos de escenario, de repente de sobrecarga, de lesiones, de acortamientos musculares. Y yo básicamente mi planificación es mucho en base a lo que es el trabajo de fuerza y obviamente los trabajos de movilidad también. Enfoco muchísimo a eso. ¿Por qué? Porque el deportista de repente está muy acortado, está muy golpeado. Si bien el fútbol de repente no es un deporte ejemplo, vamos a decirle, de salud, porque es un deporte de alto rendimiento y el deporte de alto rendimiento siempre tiene de repente su escenario negativo, ¿verdad? Entonces, Riesgo de lesión. de lesión totalmente. Entonces va enfocado más hacia la prevención del lado de la movilidad, de que el futbolista esté preparado para recibir cualquier tipo de impacto. Obviamente también si viene alguna lesión que no sea de gravedad, porque eso no vamos a poder, como se dice, sacar del deporte. Sí o sí va a estar siempre expuesto a un tipo de lesión. Entonces
Va más enfocado hacia lo que es la movilidad, va enfocado a lo que es de repente estabilidad también de la zona media, va enfocado mucho hacia lo que es los trabajos coordinativos también. Entonces va más hacia ese lado lo que es el entrenamiento que de repente tengo en cuenta, ¿verdad? Pero también obviamente tener en cuenta lo que es la competencia, si tiene 2 competencias en la semana, si tiene solamente una, entonces es como que te da un poquito más de libertad para poder trabajar con el deportista. Bueno, ya que entraste en la parte de competencia, ¿cómo armas la planificación de un futbolista con y sin competencia? El que está con competencia por lo general, como le dije, está muy expuesto a estar sobrecargado siempre, por así decirlo. Entonces hay que tener en cuenta la carga, hay que tener en cuenta porque capaz hay algunos deportistas conversando, de repente hay algunos que toleran un poquito más el cansancio, entonces si el deportista está bien, bueno, le metemos pata como se dice, ¿verdad? Pero hay futbolistas que de repente está un poquito más fatigado, obviamente eso puede ser por el tema del cansancio, de la alimentación, de la deshidratación, hay muchos factores que implican eso, ¿verdad? Pero el descanso mismo, entonces, al que está con competencia hay que tenerle un poquito más de repente cuidado, por así decirlo, y el que está sin competencia sí. De repente lo que yo hago en el club donde estoy hoy día, al que está sin competencia te da un poquito más de libertad de poder trabajar con él y tratar de compensar de alguna u otra forma la carga que está teniendo el que está jugando habitualmente. Entonces siempre hablamos de compensar las cargas, de que todos estén al mismo nivel. Entonces se hace un trabajo complementario con ellos. De repente si no está teniendo competencia, obviamente tratar de hacer un trabajo aeróbico, de repente el entrenamiento de fuerza está un poquito más enfocado hacia lo que es aumentar su rendimiento, alzar lo que es los niveles de fuerza. Entonces al que está en competencia por lo general, enfocar más hacia lo que es el lado de la potencia, tratar de que esté apto para el partido que esté más adelante. Entonces esa es la correlación que tiene y hay que tener en cuenta eso, el tema competitivo, ¿verdad? O sea, es muy importante siempre estar en comunicación con el deportista, ¿verdad? Y si se puede también con todo el plantel multidisciplinario, ¿verdad? Porque es importante trabajar siempre en conjunto y en comunicación, ¿verdad? Porque todo va conectado otra vez al final. El tema de la nutrición, descanso y demás, ¿verdad? Para un chico, ¿verdad? Que está practicando en un club, ¿cuántas veces a la semana le recomendarías que haga ese entrenamiento aparte extra? Yo siempre, como le digo a los padres y también los futbolistas profesionales de repente, hay que tener en cuenta qué objetivo quiere el deportista, ¿verdad? Si quiere obviamente aumentar su nivel de fuerza en 1 o 2 días, de repente no es suficiente. Tiene que tratar de cumplir como mínimo 3 veces por semana. Como mínimo 3 veces por semana. Y obviamente, si eso, el deporte o de repente el entrenamiento que hace en el club no da la posibilidad, ¿verdad? Porque si bien está muy fatigado y demás, yo siempre le digo a los deportistas que traten de descansar nada más. ¿Por qué? Porque vamos a tirar para abajo si es que vienen y se sobrecargan conmigo. Entonces mejor descansar ese día y después al día siguiente ver qué tal la amaneció, ¿verdad? Pero mínimo 3 veces por semana y obviamente como le comenté hace rato, si está acostumbrado a una alta carga crónica, de repente darle un poquito más, ¿verdad? Porque siempre va a depender siempre del deportista, de la persona que tanta hambre tiene de poder mejorar, porque de que se pueda hacer algo siempre en el gimnasio, se puede hacer algo. Va a depender obviamente si le da una carga alta, de bajo impacto, de movilidad, puede hacer bici que le va a ayudar siempre para liberar un poquito de ácido láctico. Hay muchas cosas que se puede hacer en el gimnasio. Siempre va a depender la carga que tenga a la mañana en el club, ¿verdad? Pero vos le consultás eso al deportista, ¿cómo se siente? ¿O vos ya notás por él esa limitación que está teniendo? Siempre con el deportista, porque si bien hoy día todavía no hay mucha comunicación entre los profesionales de repente que hacen a contraturno con los profes que están en los clubes, de repente no hay mucho contacto. Sí ves en otros países que de repente ya cambian inclusive planificaciones. Yo hice esto a la mañana, esto vos podés compensar a la tarde. Cosa que te hoy día facilitaría todavía el trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Totalmente. O sea, y te ayudaría.
Totalmente. Hoy día todavía no hay ese buen relacionamiento con el PF que El está... trabajo en conjunto sería. Eso sería fundamental, ¿verdad? Pero hoy día es más con el deportista. Sinceramente, yo hablando con el deportista me doy cuenta si es que descansó bien, si es que realmente estamos como para apretar con él hoy de repente. Entonces, siempre va a ser con el deportista hasta hoy día, ¿verdad? Porque todavía no se da ese relacionamiento con el PF que está en el club de repente. Pero siempre vas a recomendar vamos a hablar en un chico que está practicando en la inferior de algún club. Siempre le vas a recomendar igual ese entrenamiento extra. Sí, totalmente. Siempre hablamos de 100% recomendados. sí, Ya, eso. siempre hablando obviamente desde el punto de vista de alto rendimiento, tratar de inculcarle esa cultura al futbolista de poder entrenar a contraturno, porque eso básicamente es lo que de repente le va a ayudar a dar el extra que de repente su compañero o el adversario de repente no está haciendo. Siempre hablamos en el gimnasio donde estoy, de repente hablamos con eso ahí en el gimnasio, ¿verdad? Con los chicos que obviamente le va a ayudar muchísimo, de que le va a ayudar para poder llegar al alto rendimiento, le va a ayudar, va a sumar, sí o sí va a sumar eso. ¿Y qué tipo de entrenamiento puede realizar un futbolista que antes de su pretemporada, por ejemplo? Y como siempre también solemos hablar con los deportistas que de repente entreno, porque tengo varios deportistas profesionales que entrenan conmigo de repente. Siempre uno va a marcar diferencias, no es lo mismo que vos te vayas de unas vacaciones a hacer la pretemporada, que vos te prepares para la pretemporada. ¿Qué quiere decir eso? Que vos una semana ganás si es que te preparás bien para irte a la pretemporada. Sin embargo, si uno se va desde el descanso ya a la pretemporada, vos prácticamente una semana estás perdiendo ahí. ¿Por qué? Porque uno de repente en esa semana es como que se está poniendo de repente a punto. Sin embargo, el que ya se preparó es el que da el paso extra de repente. Entonces, marca la diferencia totalmente. Y como siempre solemos decir, ahí es donde de repente tenés esa libertad de poder apretarle desde el punto de vista físico, ¿verdad? De trabajar más los niveles de fuerza, de poder generarle buena carga al deportista. Entonces prácticamente vos le estás preparándole, decir, bueno, esta metodología vamos a llevar en todo el año, entonces vos le das buena base para poder sobrellevar todo el año, ¿verdad? Que eso es lo que de repente le va a alejar obviamente de las lesiones y le va a ayudar a estar en buen rendimiento, ¿verdad? Ese tema de la pretemporada también, o sea, yo no estoy muy metido en lo que es alto rendimiento, como te comenté también detrás de cámara. De repente entreno a algunos chicos, a algunas personas, pero muy individualizado es mi trabajo en cuanto a alto rendimiento, ¿verdad? Pero vos que estás muy metido en ese tema de la pretemporada, cambió mucho también a lo que era antes, ¿verdad? No sé, todos practicamos acá, ¿verdad? Sí. No, ya no más. Colgué los botines. Ya colgamos todo entonces. Pero tipo, antes de la pretemporada te hacían correr muchísimo, lo que yo recuerdo ahora. Pero la metodología de la pretemporada cambió mucho hoy en día a lo que era antes, ¿verdad? Cambió bastante, sobre todo con los técnicos nuevos, vamos a decirle. Va una corriente que obviamente confundimos mucho con el entrenamiento que se llevan al nivel europeo de repente, que es trabajar mucho con balón. Entonces hoy día el entrenador, el técnico obviamente te pide que hagas mucho trabajo con pelota. Entonces los trabajos analíticos de repente de carrera continua y demás es como que se dejó un poquito de lado. En mi opinión, obviamente siempre hay que tratar de llevar los dos de la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente va a haber un momento donde pueda meter yo los trabajos con balones, pero hay que darle buena base. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente trabajar una buena pretemporada con fibra lenta, tratar de que tenga el chico o el deportista en este caso una buena base aeróbica para que pueda sobrellevar todo el año, aumentar su nivel de fuerza, que pueda obviamente tener ese espíritu de lucha, porque sabemos que en la pretemporada se corre bastante. Entonces trabajar mucho la mentalidad también de poder sostener esa carga crónica pesada de repente en la pretemporada. Entonces cambió bastante. Hoy día es como que es un poquito light, vulgarmente hablando, la pretemporada. ¿Por qué? Porque se meten mucho los trabajos con pelota y eso de repente nos saca un poquito de nuestro campo, porque si bien nosotros somos preparadores físicos,
nos enfocamos más en que el deportista esté bien, en buenas condiciones para que esté apto para todo el año. Nosotros nos enfocamos más hoy día con lo que es trabajo con pelota, entonces cambió un poquito, ya no se corre más tanto como antes, kilómetros de más de repente, sino que se trata de hacer más en conjunto de repente con el entrenador, trabajo con pelota, gimnasio y un poquito de base aeróbica con los trabajos intermitentes, pero carrera continua por lo general ya no se está más haciendo, salió un poquito de eso, todo es con pelota hoy día. Y vos trabajás mucho con chicos, ¿verdad? En un club. Sí, estoy con chicos de 17 años que obviamente están a un paso ya de poder llegar a primera. Ponele, ellos entrenan contigo, alto rendimiento, y ¿en cuánto tiempo se puede ver resultado en ellos? Y la verdad que un trabajo de mucho proceso, como siempre digo, el alto rendimiento tiene su punto de repente que hay que trabajar en edades tempranas. Cuando más temprano trabaje el chico, mucho mejor. Si bien de un día para otro, yo no le puedo decir a un deportista, dentro de un mes vas a estar potente, fuerte, con buena base aeróbica, sino que es un proceso que hay que tener en cuenta. Como siempre digo, va a depender mucho de la edad madurativa del chico, va a depender mucho de la alimentación que tiene el chico, del cuidado invisible, del descanso, todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. Entonces, yo un trabajo puedo hacer en el gimnasio con el chico, pero va a depender mucho también del cuidado invisible que el chico haga. Pero obviamente rápido, como siempre digo, se nota, no está nada escrito sobre esta ciencia de repente que el chico que entrena fuerza está más con confianza, porque hay padres de repente que me suelen decir que en un mes de entrenamiento anteriormente no tenía esa confianza para entrar en una pelota dividida, sin embargo un mes, 2 meses de entrenamiento, hoy día está con un poquito más de confianza el chico, entonces eso obviamente quiere decir que el chico está mejorando en confianza obviamente, y obviamente estructuralmente capaz, si hacemos bien las cosas vamos a tener éxito en eso. Porque yo creo que es muy importante que en tu caso, que son chicos, los padres también acompañen el proceso, ¿verdad? Porque yo tengo también así alumnos que son de 14, 15 años y siempre el padre te pregunta qué tal va nuestra promesa o cosas así. Y yo le digo acá súper bien, yo lo que quiero saber es qué tal está en tu casa, en la alimentación y todo eso, porque se le hace por una guía, se trabaja con un nutricionista, se le entrena adecuadamente de acuerdo a lo que está queriendo, ya sea, tengo alumnos que juega básquet, otro que juega fútbol, por ejemplo, y se le hacen los trabajos competentes a lo que quiere seguir o quiere realmente llegar a ser el alumno. Pero muchas veces el padre hace su mea culpa que no le ayuda, por ejemplo, en la alimentación, o realmente no le hace descansar, le deja, qué sé yo, con los videojuegos hasta ahora y cosas así, ¿verdad? Entonces la responsabilidad también va con los padres, creo yo, ¿verdad? No sé qué pensar. Totalmente, ¿no? La familia es lo más importante, como se dice, con nosotros está 1 hora y media, 2 horas, pero al fin y al cabo todo el día está en la casa de la familia, entonces ese trabajo que de repente se haga en casa también va a ser importante, porque ¿qué pasa? De repente nosotros le ponemos, por decirte, en el club le ponemos comida saludable, pero ¿qué pasa? En casa hay coca, en casa hay pizza, en casa se come pan, entonces obviamente si hay un desbalance. Hay un desbalance, totalmente, tiene que ser en conjunto eso. Yo de mi parte voy a dar todo para que obviamente tu chico esté bien, pero el compromiso va a ser en conjunto, va a ser del chico, obviamente, yo voy a trabajar eso con ellos, pero vos tenés que tratar de darle la herramienta como padre, que obviamente lo que esté en tu posibilidad de tratar de alimentarle bien, que obviamente duerma temprano, obviamente eso va a ser fundamental para que el alto rendimiento ocurra, ¿verdad? ¿No te suele pasar que, bueno, te dice un papá, el sábado juega mi hijo contra tal club, necesito que esté potente? Sí, ¿No te suele pasar? ¿Sabes? Sinceramente suele pasar más con los futbolistas profesionales. Hay partidos importantes donde de repente, por así decirlo, hay un clásico entre clubes y obviamente tirando bromas el alumno me dice, bueno, profe, este fin de semana tenemos partido importante, entonces tengo que estar chispita, me dicen. Entonces
Eso le digo yo, de mi parte va a estar siempre el ayudarte, el poder dejarte en óptimas condiciones, pero obviamente no es de un día para otro. Ojalá fuera así de mágico, como que, ¿verdad? Totalmente, no. De acuerdo a cómo se cuidan la semana, el día de su rendimiento. Totalmente, y después, como siempre decimos, un proceso largo, no es que viene en una semana o 2, 3 días y ya va a estar potente, ya va a estar fuerte, ya va a estar rápido, sino que hay que ir acostumbrándole al cuerpo para que obviamente esté en óptimas condiciones para la competencia. Entonces no es mágico también el entrenamiento de fuerza ni el entrenamiento en campo. Entonces suele pasar más con los profesionales que con los chicos, ¿verdad? Eso emocionalmente, obviamente, con los chicos trabaja mucho más. Bueno, este fin de semana tenemos clásico, entonces entrenan de forma diferente. Eso suele pasar también. Pero me ocurre más con futbolistas profesionales, ¿verdad? En cuanto a la recuperación que tienen que tener los chicos, ya sea futbolistas profesionales o lo que sea, están queriendo entrar en el mundo del fútbol o cualquier otro deporte, en cuanto a su recuperación, vos tampoco trabajás así con gente que le va a ayudar. O sea, creo que vendría a ser lo que sería tipo los masajes y cosas así para liberar los músculos. Yo recomendar nomás. Mi sesión de entrenamiento por lo general tiene una parte principal donde, como hace rato estábamos diciendo, lo que es movilidad. Si bien eso ayuda obviamente a descomprimir un poquito las articulaciones, obviamente a ganar un poquito de rango de movilidad, trabajo mucho con los foam rollers para poder, hago liberación miofacial, de repente obviamente los trabajos de regenerativo que con bici de repente para liberar ácido láctico. Si bien hacia eso va enfocado mi parte de recuperación, no me enfoco tanto en lo que es masaje ni prevención de lesiones, pero sí siempre al enfoque de alzar el rendimiento, y eso conlleva que esté bien de movilidad, que esté bien de estabilidad, que tenga buena movilidad, que esté bien el deportista en óptimas condiciones en todo lo que le va a ayudar, ¿verdad? para el deporte. Es que va de la mano. Al mejorar su rendimiento, obviamente ya disminuye el riesgo de lesión. Porque como vos decís, ya está más preparado, está más apto para un nivel de exigencia mucho mayor, ¿verdad? O bien alto. En cuanto a lo que estaban hablando sobre los chicos, eso es muy importante realmente cuando es chico el atleta, trabajar con los padres, porque obviamente el chico está a cargo del padre, ¿verdad? Vos podés hacer tu mejor parte ahí, pero lo bueno es que también ya vas creando conciencia. A lo que quiero llegar es que mencionaste que mientras más temprano el chico comience a hacer ese entrenamiento aparte, mejor, ¿verdad? Porque no solamente le trabajas la parte física, sino también la parte mental, de concienciar, de crear conciencia en el chico, en el atleta, de la importancia de eso y del cuidado en general, invisible en el entrenamiento, fuera del entrenamiento y demás. Totalmente. Eso por ejemplo pasa mucho en otros países, que de repente obviamente no vamos a comparar lo que es la infraestructura, pero generar esa cultura de entrenamiento en un chico a temprana edad de 10, 11 años es fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que capaz ese chico no llegue al alto rendimiento, ni sea un futbolista profesional, ni un atleta de alto rendimiento en cualquier deporte, independientemente sea, ¿verdad? Pero le va a tener una cultura de entrenamiento y de cuidado que obviamente es lo que venimos hablando, que es de ser saludable, de poder estar bien físicamente. Entonces eso va a ser fundamental, y obviamente con el tema de la mentalidad como te estaba diciendo, es fundamental que tenga esa buen acompañamiento de los padres para poder ir entrenando. Y obviamente los padres se están dando cuenta un poquito más que obviamente tienen que complementar un trabajo extra con el tema de los clubes, porque si bien tenemos que tener en cuenta que en los clubes hay muchos chicos, por decirte, un plantel de 30, 40 chicos, de repente no hacemos lo que dijimos hace rato, que individualizar. Entonces la única forma de que el chico esté bien y poder potenciarle un poquito más es individualizar y llevarle a un contraturno a la tarde y poder potenciar esa diferencia de repente que tiene, ¿verdad? Con el tema del físico, de repente con el tema de la velocidad, con el tema de salto. Entonces es fundamental eso, el acompañamiento del padre es fundamental. Ahí es donde entramos nosotros, así que gente,
Tráiganla a sus chicos. Yo creo que está cambiando esa cultura de que tienen miedo, porque veo mucho ahora muchos chicos que están entrenando en el gimnasio, Aparte sí, la ¿verdad? verdad que sí. Y de temprana edad. Sí, Yo creo que sí, o sea, como dice Gustavo, va mejorando eso. Yo veo también muchos chicos que ya van optando o van dando la importancia al entrenamiento de contraturno, como mencionas. O sea, no todo tampoco porque hay muchos obesos. Hay muchos chicos también obesos, casi el 50%, creo yo. Sí, hay que tener también en cuenta, creo yo, el tema ¿cómo te voy a decir? De que está dentro de las posibilidades. Uno, tal vez muchos chicos quieren, pero no esté dentro de sus posibilidades también. Porque realmente tienen también su gasto, es algo Por que eso, se tiene que tener en cuenta que mucha gente se va, le quiere hacer entrenar, pero también está el tema costo ya. No solamente para el entrenador que le va a estar cuidando a su hijo, ¿verdad? Sino que está la alimentación, la forma de alimentarse, nutrirse, solamente tienen que comprar suplementos muchas veces para la gente que son... Es mucha inversión realmente. Tiene su costo, entonces se entiende, y muchas veces lo que hacemos nosotros, no sé si todos ustedes también, pero tratamos de llegar a un acuerdo para que le podamos ayudar. Si es que realmente, o sea, yo si veo un interés en el alumno, trato de ayudarle al padre a que, bueno, ¿sabes qué? Yo sé que te va a costar, pero vamos a ir buscando una forma de que pueda vos pagar también su entrenamiento y así también le puedas vos ayudar en su alimentación, llevándole a un nutricionista o en algún centro donde realmente le van a guiar de forma adecuada. Sí. Eso que decís de repente es fundamental también porque si bien sabemos que la alimentación paraguaya, vamos a decirle, es muy escaso en alimento, por decir así, que le ayuda al deportista y obviamente para estar saludable, hay que hacer ese sacrificio de comprar proteína, porque si bien si hace un doble turno, 3 turnos inclusive, el cuerpo no te va a aguantar si es que uno se alimenta, vamos a decirle, de forma natural. Hasta un punto puedes llegar, pero vos necesitas en el alto rendimiento, por sobre todo al día siguiente necesitas estar ya en condiciones para poder, como se dice, machacarlo otra vez al cuerpo. Entonces, muchas veces con el tema de la alimentación natural, nomás de repente como que ya no, ya cuesta más. Entonces ahí la suplementación es fundamental y eso tiene su costo. Sí, cada vez encima está mucho más caro. Impresionante cómo subieron los precios. Ahora, otro tema para entrar un poquito en polémica o debate, vamos a decirle, el tema de las gomitas. ¿Qué vos, en base a tu experiencia, como decir, metes como un preventivo, cómo utilizar el tema de las gomitas? Porque hay de repente opiniones que... Personas que están de acuerdo y otras que no. Sí. La gomita, si bien es un material que se utiliza mucho en lo que es el área de la fisioterapia y prevención de lesiones, de repente yo lo utilizo más como una herramienta más. ¿Qué quiere decir eso? Que no enfoco una parte principal con gomitas, sino que utilizo más como una activación para poder hacer el entrenamiento de fuerza propiamente dicho, pero no utilizo como una sesión. No es que voy a utilizar la gomita, hoy muchachos vamos a utilizar gomita, vamos a hacer solamente trabajo de glúteo, trabajo de aductor con gomita, no. Si bien vamos a utilizar la gomita, pero vamos a utilizarlo como una herramienta de activación y después obviamente para iniciar la sesión de fuerza o de carrera o netamente para pasar en campo, porque hoy día en la entrada en calor también se utiliza mucho, ya sea las gomas, se utiliza también el bozo, el balón medicinal. Hay muchos implementos que hoy día obviamente se utilizan en el deporte, entonces con los materiales no tengo ningún problema, pero siempre va a depender de qué objetivo yo quiero, ¿no? Pero como una sesión netamente de fuerza, no. Tampoco le crucificaste la gomita. No. Si bien yo obviamente utilizo, pero no es que va a ser enfocado netamente en mi sesión de entrenamiento con gomitas, sino que va a ser una herramienta más que voy a utilizar. Es como justamente la polea, de repente voy a utilizar con el fin de hipertrofiar o de repente de activación. La gomita es una herramienta más que yo le voy a dar al deportista. Una variante más que tenemos todos los entrenadores realmente. Exactamente. Me imagino que por algo se inventó eso, ¿verdad? Claro. No está nomás de onda ahí para ponerse los pies y hacer los movimientos de aducción y cosas así. Claro, totalmente. Los kinesiólogos utilizaban mucho eso y después se trasladó a lo que al gimnasio, exactamente. Y ahí ya se hizo un kilómetro. Sí,
Pero como siempre digo también, nosotros tenemos que hacernos un mea culpa también como entrenador de repente, porque hoy día es como que no nos enfocamos más en vulgarmente armar un circo de circuito así para el deportista, netamente para el deportista, porque no es lo mismo una persona que quiere bajar de peso, que quiere desestresarse, que a un deportista. Al deportista yo le tengo que dar lo que necesita, no entretenerle. Entonces, si bien los materiales ayudan hasta un punto, pero no con el fin de, sino que utilizarlo para poder enfocar a lo que va a venir después, ¿verdad? Entonces, no le crucifico tampoco a la gomita, por así decirlo. Pasa que en internet hay mucho que viene una moda y bueno, todo el mundo vomita. Después viene otra cosa y todo el mundo eso, ¿entendés? Siempre Sí. hay una base para todo. Claro. Y a partir de esa base, creo que hay que... Y pasó con la gomita, creo que pasó también con el foam roller, pasó con el bozo. Sí. Creo que hubo como una fiebre, digamos, de cada uno. Así mismo. Y Para concluir, Sí, creo que es bastante amplio el tema, no da el tiempo así como para tocar más detalles, pero en otro episodio podemos estar contándole con Celso, inclusive tratar de un tema más específico, ¿verdad? Creo yo. así en el tema de alto rendimiento, ¿verdad? O sea, no. Porque pasa, no sé si les pasó, vamos a suponer una persona común y corriente juega en su exa y de repente quiere venir y entrenar como un atleta, por ejemplo. Pero eso obviamente no se puede dar porque por todo lo que ya hablamos antes, ¿verdad? Un atleta tiene, o sea, tiene que estar preparado para una exigencia muy alta y un cuidado muy diferente a una persona normal que de repente trabaja, estudia, tiene hijos y demás, tiene otras responsabilidades, pero muchas veces quiere ir al gimnasio y exigirse así porque juega su exa o qué sé yo, ¿verdad? Pero eso no se puede dar, ¿verdad? Totalmente. Si bien como siempre le digo a mi, porque yo tengo también de repente alumnos que no son deportistas, si uno se cuida como un deportista, se alimenta bien, descansa bien, entrena también como un deportista, obviamente va a estar estructuralmente y obviamente estéticamente como un deportista. Eso sí, porque el cuerpo humano es maravilloso, como se dice, entonces todos somos iguales, entonces si uno de repente enfoca de alguna u otra forma su entrenamiento como un deportista de alto rendimiento, va a tener, pero sí hay que tener en cuenta qué tipo de descanso hace, si obviamente trabaja, no es lo mismo un deportista que obviamente termina su entrenamiento, se va a descansar, se alimenta bien, después se levanta y hace el contraturno, que un deportista o una persona que juega EXA, que hace su entrenamiento en la mañana temprano y después se va a la oficina y se sienta 8 horas. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Y después se va, llega con hambre, come lo que hay de repente. Entonces, todo eso conlleva. Entrena porque va a tener fútbol con los compañeros. Por Esa eso te después digo, le sí. aplica el tercer tiempo. Así es. Quiere estar bien en el fin de semana para el EXA, pero de repente si es que no se cuida, difícilmente llega a su objetivo, ¿verdad? Claro. Pasa en el entrenamiento y pasa lo que comentó Paco también, ¿verdad? Que se va, se rehabilita así y qué sé yo, le dijo, bueno, ya está, le dio su alta y como que comentó Paco, ¿verdad? Le dijo, pero un partido jugame. Se fue y jugó 3 partidos y el lunes Ya vino vino peor, Rayo. Claro, le cuento como anécdota de repente a un señor que le tenía como alumno que obviamente tenía artrosis ya en la rodilla. Él tenía 55 años, su principal objetivo es el fútbol de la semana, ¿verdad? Y como siempre le decía yo, no es lo mismo jugar 3 veces por semana que obviamente enfocarse en uno solo y poder dar lo mejor en ese partido, sino que tuvo que tratar de esos 2 partidos que jugaba más, tratar de dejar de lado para que pueda estar bien, porque cada semana él estaba peor su rodilla, entonces obviamente eso hay que tener en cuenta, difícilmente pueda rendir al máximo, enfocarse en un partido, porque sabemos que hay muchos torneos de repente por todos lados, EXA, torneo interno, entonces Creo que a todos va los hermanos nos pasa que somos futbolistas frustrados y nos invitan a un fútbol y queremos estar sí o sí. No importa si son 2 o 3 veces a la semana, ¿verdad? Totalmente. Pasa, pero así como decís, tienen que tener en cuenta si realmente quieren rendir o le dan más importancia, qué sé yo, justamente al EXA. Yo particularmente llegué a tener mi torneo del colegio y me frustré 2 veces o 3 veces, creo que no llegué a salir campeón. Hasta que dije, no, ahora sí voy a salir campeón. Y se dio y me preparé para ese torneo nomás, porque tenía de mi otro colegio, porque yo realmente me turné por colegio, hasta que salí campeón 2 veces encima. Entonces, si es que vos te enfocás como estás diciendo, va a lograr. Claro, totalmente, hay que prepararse para eso, no hay que sobreexigir demasiado al cuerpo también, eso hay que tener en cuenta.
Pero prepararse, porque Claro, obviamente si vos no estás en condiciones físicas, ¿verdad? Vos no entrenás, no haces nada, pero te vas a jugar tu partido de tu exa, te vas a jugar tu partido de tu torneo del trabajo. Obviamente el riesgo de lesión, la probabilidad es muy alta, porque físicamente vos no estás preparado para esa exigencia. O sea, la importancia de prepararse físicamente, pero en la dosis justa. Así mismo, así mismo. Y creo que el entrenamiento cumple un rol fundamental ahí de todo el punto de vista, independientemente si es de alto rendimiento o no. Una persona se tiene que preparar. Sabemos bien que de repente después de la pandemia vino con todo el tema del pádel, entonces hay Sí, gente que se prepara también para jugar, porque es un deporte específico también, que anteriormente, como se dice, le vino bien, porque hay gente que no hacía más fútbol, no entrenaba más porque de repente tenía problemas en la rodilla, ahora volvieron otra vez a entrenar, entonces se preparan ya. Rodilla y codo, los kinesiólogos, fisioterapeutas vivieron la vida con ella. Pues. Sí, así mismo. Entonces, muchas lesiones porque no se preparan justamente. Así mismo, es prepararse siempre prepararse para todo tipo de actividad que va a hacer, porque hay mucha gente que corre también, hace maratón, entonces no es este fin de semana tengo y hace un mes estaba parado sin hacer nada, todos los días con la computadora sentado y te levantás y te vas a correr tampoco, porque ahí acarrea muchas lesiones de espalda, rodilla, tobillo, mucho tipo de lesiones. Y sí, bueno, creo que está más que claro. Una vez más, estamos concluyendo un podcast más ahí bastante interesante. Podemos decir cómo nos encuentran en las redes sociales. ¿Cómo te encuentras en las redes? Y comentar también despacio tus horarios, tu local donde queda, todo eso, para que la gente sepa. Sí, bueno, en las redes sociales me encuentran como Celso Ferreira PF. Obviamente, como le venía hablando, yo me enfoco más a lo que es alto rendimiento, entonces cualquier cosita, las órdenes. También obviamente agradecerle a los profes por darme la oportunidad de poder hablar, charlar, compartir de repente experiencias, que eso obviamente ayude y que pueda trasladarse a la teleaudiencia, como se dice. Entonces poder compartir eso para mí es muy enriquecedor. Y bueno, nosotros estamos en YouTube como Movimiento y Vida TV, en Instagram también. Yo estoy como Pedro Román-Trainer en Instagram, también Pedro Román Trainer en Facebook, así que pueden seguir. Yo estoy como GF07 Gustavo. A mí me encuentran como @everfitpi. Y también agradecer a Nicolás Rodríguez, que nos brindó este espacio para poder desarrollar nuestro podcast. También a Saeta Sport, y decirle a Saeta Sport que Saeta Sport nos está preparando algo bueno, sí, para el frío, porque ahora estamos con un poquito de frío, ¿verdad? Con nuestro matecito estamos pasando, pero nos está preparando algo bueno Saeta Sport, estamos esperando. También a Tecamachos Barber, que nos arregla el cabello, ¿verdad? Así que recomendado también en la barbería que está sobre la calle Libertad, ahí en San Miguel. Le va a estar esperando Wiker ahí, si eso quiere probar. Sí, vamos. Cortecito. Sí, y le damos un fuerte aplauso a Celso por la visita y sí, nos vemos en un próximo episodio.